Bueno, es la primera clase de automatización y control de procesos. Los temas que vamos a ver tienen que ver primero, para sintonizarnos, los equipos sobre los cuales y los procesos sobre los cuales vamos a analizar los sistemas de control. Vamos a hacer referencia a qué es el control manual y su diferencia con el automático. Y vamos a tratar de ver cuáles son los elementos constitutivos de cualquier sistema de control. Y por último, nos vamos a centrar en el régimen de esta materia. Bueno, ustedes saben que en la industria hay distintos tipos de procesos. Existen procesos que son de naturaleza continua, permanentes en el tiempo. Un ejemplo relativamente simple es el caso de un intercambiador de calor, en este caso de tubo y coraza. Ingresa un líquido frío que circula por los tubos y se va calentando al recibir energía en forma de calor de un fluido calefactor que circula por el lado externo de los tubos. En este proceso, observen, en forma permanente y continua en el tiempo, está ingresando un líquido y también en forma permanente ese líquido circula por los tubos y sale. De la misma forma, hay un fluido calefactor que permanentemente está produciendo la transferencia y circulando por el lado exterior de los tubos. Si nosotros pudiéramos registrar la temperatura de salida, lo que tendríamos es una curva continua en el tiempo, en donde la temperatura va evolucionando a lo largo del tiempo. Si nos fijamos, esta es una variable continua en el tiempo. Nosotros diríamos es una variable analógica. Por lo tanto, cuando yo analizo un intervalo de tiempo, tengo una cantidad infinita de temperaturas. En la industria hay muchos procesos que son de esta naturaleza. En general, lo que se conoce como la industria de procesos contiene equipos de esta naturaleza interconectados entre sí. Sin embargo, en la industria también podemos tener procesos que tienen una característica como la que estamos mostrando aquí. Esto es típico de lo que se conoce como la industria manufacturera, en donde lo que se fabrican son unidades, y esas unidades se van completando hasta alcanzar su forma final. Por ejemplo, en este proceso, ¿qué es lo que tenemos? Una cinta que se mueve. Cuando llega a una dada posición, una pieza se detiene, se produce la fijación de la pieza y una perforación. Luego se destraba la pieza, la cinta se vuelve a mover y coloca una nueva unidad para tratamiento. Como pueden ver, aquí la naturaleza de esta operación es
distinta, totalmente distinta a la que veíamos como un equipo de proceso. Y, por ejemplo, si analizamos alguna de las variables, una de las variables podría ser la posición en la que está esta pieza, que podríamos decir está en posición de ser perforada o no está en posición de ser taladrada. Y fíjense que si yo ahora analizo la variable posición, ¿sí? Uno podría decir, está en el punto en el que debe ser taladrada esa pieza o no está. Observen que, en este caso, la naturaleza de las variables que nosotros podemos analizar no son variables continuas en el tiempo, sino que toman valores determinados. En este caso particular puede tomar dos. Está en la posición para ser taladrado, no está en esa posición. En este caso particular tenemos una variable que es discreta. ¿Por qué es discreta? Porque solo toma algunos valores, no puede tomar infinitos valores en el tiempo. En particular, esta variable que estamos analizando puede tomar dos valores. ¿Está o no está? Cuando la variable discreta puede tomar dos valores, nosotros decimos que se trata de una variable lógica. Bueno, entonces fíjense que tenemos un perfil de operación de dos tipos. O un flujo continuo en donde tengo una variable continua en el tiempo, o una operación que sigue secuencias y tenemos variables de naturaleza discreta. En la industria suele ocurrir que hay una mezcla de estas operaciones, continuas y en algunos casos propias de la industria manufacturera. Si nosotros vamos a la industria azucarera, por ejemplo, y analizamos, típicamente los grandes equipos son todos equipos de procesos, son de flujo continuo de materia, intercambiadores, calentamiento, acondicionamiento del jugo, concentración. Pero sin embargo, en el extremo de la producción, por ejemplo, se va enfardando o se va embolsando el producto final. Y en ese caso, los equipos que están vinculados tienen el perfil propio de la industria manufacturera. Disculpe, ingeniero, no está presentando la pantalla. ¿Y por qué me lo dicen recién? Quería No, yo confirmar. creo que se está presentando. ¿Sí? Sí, sí, se está viendo. A ver. Bueno, yo lo que sí siempre les pido que en este caso me auxilien, porque cuando yo estoy explicando con una presentación como en este caso, yo no tengo la visión de todos ustedes y no tengo la visión de cómo en principio están viendo ustedes. Yo únicamente enfrente mío tengo lo que es la presentación. Así que si por ahí se suele presentar algún tipo de problema, por favor, lo que sí necesito es que me lo digan. Perfecto. O sea que en principio sí se ve. Sí. Bueno. Muy bien. Fíjense que cuando uno analiza estas dos formas de trabajo a escala industrial,
uno siempre está pensando que tiene materias primas y que las quiere transformar en un producto final. Y ese producto final tiene que tener determinadas características. Y para que reúna esas características, cada una de las operaciones debe cumplir alguna función y debe seguir determinadas pautas para llegar casualmente a ese producto final deseado. Ahora, ¿qué garantía tenemos que cada una de esas operaciones se realiza como se debe hacer para llegar a ese producto final? ¿Qué garantías hay? Y bueno, en principio ninguna. Si quisiéramos una garantía, lo que nosotros necesitamos hacer es controlar que esa operación se realice de acuerdo a las pautas que nos van a llevar a ese producto final. Y aquí surge la necesidad de controlar las distintas operaciones dentro de una línea de producción. Bien, entonces, ¿por qué controlar los procesos? ¿Y qué queremos decir en principio con controlar los procesos? Bueno, significa verificar que en el proceso se efectúe de acuerdo a los objetivos para los cuales ha sido pensado. Y si hay una discrepancia, tratar de ver cómo se corrige para que efectivamente esa operación se realice como está pensada, como está concebida para ser realizada. Entonces, siempre necesitamos establecer control sobre las distintas operaciones. Y de ahí surge que uno necesita para mantener las condiciones de producción para las cuales han sido pensadas cada unidad, controlarlo. Y vinculado directamente con esta situación, necesitamos controlar porque queremos tener al final un producto que haya sido fabricado, producido con determinadas especificaciones de calidad. De ahí surge que es imprescindible que controlemos los procesos, pero también los procesos tienen que realizarse en condiciones tales que no pongan en peligro ni el operador humano que pueda estar ahí, ni el ambiente. ¿Sí? Por lo tanto, las condiciones de seguridad laboral y de seguridad ambiental también son factores que tenemos que tener en cuenta casualmente para controlar que la operación sea segura y que la agresión que se haga al medio ambiente sea siempre la mínima posible. Bueno, y a todo esto tenemos que el control que ahora podemos establecer va a depender de cuál es la naturaleza de la operación en particular que se realiza casualmente. Y de ahí que surgen distintos tipos de controles. Pero en particular el control automático, al que vamos a hacer referencia ya ahora en breve, puede estar vinculado a controlar los procesos continuos
y en ese caso vamos a hablar de control de procesos, o el control de esos procesos que se dan en secuencia propio de la industria manufacturera, y en ese caso hablamos de automatización. Por lo tanto, dependiendo de cuál sea la naturaleza del proceso que hay que controlar, nosotros vamos a tener estrategias que son distintas. Si lo que tenemos que controlar involucran variables continuas en el tiempo, estaremos hablando de control de procesos. Si lo que estamos tratando de controlar tiene variables que son discretas y concretamente lógicas, ahí la estrategia de control la vamos a denominar automatización. Esta materia se denomina automatización y control de procesos. Observen el matiz entre automatización, que es una cosa, y control de procesos, que es otra. Hay una y, es decir, una conjunción. Quiere decir que vamos a ver estos dos tipos de estrategias de control y que efectivamente se abordan en forma distinta, aunque el sustento general sea, como ustedes van a ver en breve nomás, de alguna forma están vinculadas por los propios elementos que constituyen los sistemas de control. En adelanto, entonces ya nuestra materia va a tener dos partes que son bastante distintas unas de la otra, aunque apuntan a un objetivo común, que es el control automático. Vamos a empezar con el control de procesos, es decir, con el control de equipos de flujo continuo, en donde las variables son continuas en el tiempo. Y nos vamos a centrar en el mismo equipo que estuvimos viendo, ¿sí? Un intercambiador de calor, el calentamiento de un fluido que ingresa, utilizando un fluido de mayor temperatura que circula por el lado externo de los tubos. Y ahora pensemos en que tenemos que controlar este equipo. La primera pregunta que nos surgiría es: ¿y qué significa controlar la operación de este equipo? Bueno, este es un equipo que ha sido concebido para una dada función. La función claramente es calentar un caudal de un líquido. Y si hay que calentarlo, muy probablemente estamos pensando en que ese líquido tendrá que salir a una determinada temperatura. Observen que solamente analizando ahora esta operación, nosotros comenzamos a ver que está pensada para algo, tiene un objetivo. Y muy probablemente el objetivo, en este caso, sea llegar a una determinada temperatura y que el fluido que salga a una temperatura determinada. Bueno, si quiero que salga a una temperatura determinada, ¿tengo alguna garantía que si necesito que salga a 70 grados, ese líquido va a salir a 70 grados? Y bueno, imagínense que si de pronto
el caudal aumenta o la temperatura del líquido que se alimenta es más baja, la temperatura de salida va a cambiar. En principio no hay ninguna garantía que eso salga exactamente a 70 grados. Y bueno, si efectivamente lo que quiero es asegurarme que salga a 70 grados y tengo un operario, bueno, ese operario va a tener que, si quiere controlar que la operación se hace en estos términos, lo primero que va a necesitar este operario es algún elemento que permita medir la temperatura a la salida. Porque si quiere controlar la temperatura, necesita tener una medición de la temperatura. Porque una de las cosas que es clave, en este caso que es el control manual, y lo mismo en el control automático, si se quiere controlar algo, hay que medir. Hay que medirlo. No se puede controlar aquello que no se mide. Por ejemplo, si yo lo que tengo que medir es el grado con el que ustedes adquieren ciertas competencias en esta materia, nosotros aquí necesitamos medirlo. El proceso de medición son las evaluaciones, por ejemplo. Y fundamentalmente la final que hacemos. Porque si no, no tenemos forma de verificar el objetivo de control. Primera cosa que debería quedar claro. Si quiero controlar una variable, tengo que medirla. Y bien, supongamos ahora que este operario tiene a la salida un elemento de medición de temperatura, tiene un termómetro en algún lado y ve la temperatura. Y de pronto ve que la temperatura es 72 grados. Y ahí le han dicho, vos tenés que controlarlo a esto en 70. Claramente este tipo se da cuenta que si está en 72 y tiene que controlar el 70, hay una discrepancia entre el valor deseado de temperatura y la medición. Por lo tanto, tiene que hacer algo. Bueno, una de las cosas que puede hacer en este caso, por ejemplo, es cambiar el caudal de flujo caliente. Cambiar el caudal de flujo caliente que está ingresando. Porque si disminuye este caudal de fluido calefactor, esta temperatura tendría que bajar. Segunda cosa que se necesita para controlar ahora este equipo. Necesito cambiar una variable, un caudal, que influye en la variable que quiero controlar para adecuarla al valor que necesito. Fíjense que se va completando la operación, ¿sí? Necesito medir la variable que quiero controlar, pero también necesito disponer, ¿sí?, de algo para actuar sobre el proceso para adecuar esa variable de salida al valor que necesito. Es decir, necesitamos manipular una variable que normalmente va a ser un caudal. Eventualmente puede llegar a ser un flujo de energía. Muy bien. ¿Y cómo trabaja este hombre? ¿Qué es lo que termina haciendo? Si quiere controlar, mira la temperatura.
¿Y qué es lo que hace en ese caso el operador humano? Va a hacer dos cosas. Primero va a comparar el valor deseado de temperatura con el valor medido. Si yo hago la diferencia entre esos dos valores, valor deseado con el valor medido, vamos a obtener el error que tenemos. Eso nosotros le vamos a denominar error. Si el error es 0, bueno, podemos tirar bombas porque esto está en el punto de operación que quiero. ¿Y qué es lo que va a hacer este operador? Nada. ¿Por qué? Porque la variable está en su punto de trabajo. Si hay una discrepancia, por ejemplo, la temperatura es 72 grados, ¿qué va a hacer el operador humano? Y bueno, dice, acá la temperatura es más alta de la que necesito. Si este es un fluido que calienta, lo que voy a hacer es cerrar un poco. Y claro, cuando va cerrando, puede ir viendo que la temperatura se va corrigiendo. O sea que este buen hombre, el operador humano, hace dos cosas. Compara la medición con el valor deseado. Y de acuerdo a cuánto es el error, produce un cambio en este caudal. O sea que hace dos cosas internamente en principio. Calcula el error y después elabora una salida que tiene que ver con ese error. Porque si la temperatura hubiera sido 85 grados, este tipo hubiera dicho, uy Dios, estoy muy lejos, el error es muy grande, tengo que cambiar mucho este caudal. Sin embargo, si la lectura es 71 grados y el valor deseado es 70, sabe que tiene que cambiar poco. Fíjense que este hombre no solamente compara para saber y ver si hay error, sino también que elabora internamente cuánto tiene que cambiar este caudal de ingreso. Esto es lo que se conoce como control manual. ¿Por qué? Porque el control sobre esta operación la hace el operador humano. Y observen cuáles son los elementos que participan en el control manual. Hay una medición, hay una manipulación y está el operador humano que compara y en base a eso genera la estrategia de cambio en la variable esta, que en este caso es el caudal de flujo caliente. Entonces, ¿qué sería el control automático? El control automático consiste en reemplazar el operador humano por artefactos, por dispositivos que hagan las mismas operaciones, pero ahora sin que exista una persona que lo esté cuidando a este proceso. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, para hacer control automático, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo al operador humano por un artefacto. Ese artefacto nosotros lo vamos a denominar controlador. Controlador. Y es el cerebro que tiene que reemplazar las funciones que cumplía el operador humano. ¿Y cuáles eran las funciones que cumplía el operador humano? Comparar y ver si hay un error y en base al error analizar cuánto tiene que cambiar la variable esta de ingreso
al equipo. Bien, por lo tanto, este controlador necesita información de cuánto es la temperatura de salida que se pretende controlar. Pero como no es un humano y de pronto no tiene ojos para ver un termómetro, necesita de un dispositivo que le informe, le diga cuál es la temperatura. Por lo tanto, en el control automático necesitamos un dispositivo que mida la temperatura y genere una señal que pueda ser interpretada por el controlador. Mide temperatura y genera una señal. Por ejemplo, a través de cables, envía una corriente o produce una tensión que puede ser interpretada por el controlador, que tendrá dispositivos electrónicos adentro, y le llega como información el valor de temperatura. Entonces, si quiero hacer control automático, tengo que medir y necesito un dispositivo que genere una señal interpretable por el controlador. Muy bien, este controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a analizar el error, va a comparar el set point, que alguien le tendrá que informar a través de un botón, de una perilla, a este controlador, va a comparar con la medición que le llega a través de esta señal y va a indicar cuánto tiene que abrirse o cerrarse esta válvula de fluido calefactor. Para eso va a necesitar informarle a la válvula que tendrá que abrirse un poco, cerrarse un poco. ¿Y cómo lo hace a eso? Bueno, a través de una señal. Así como el controlador se enteró de la temperatura a través de una señal, él va a hablar, le va a indicar su brazo, va a ser una señal. ¿Y para eso qué necesito? En el campo, en el proceso, necesito un elemento que, ante un cambio en una señal, por ejemplo, eléctrica, de tensión o de corriente, esa válvula abra más o abra menos. Es decir, hay una señal que le llega a la válvula y esta válvula abre o cierra conforme a la señal que proviene de este controlador. A este dispositivo, que es una válvula y que su apertura o cierre está regido por una señal, nosotros la denominamos válvula de control automático. Este dispositivo es el más utilizado en los sistemas de control de este tipo. Pero hay otros. Por eso, genéricamente, al dispositivo este que produce un cambio en el flujo debido a cambios en una señal, lo denominamos genéricamente elemento final de control. Por supuesto que si ahora acá la temperatura comienza a disminuir y llega a 65 grados, va a ser detectado por este elemento de medición que lo va a informar a través de una señal. Este controlador va a comparar el set point con lo que le informa esta señal y le va a decir a esta válvula, va a aumentar la señal y va a decir, aumente la sección de pasaje, abra esta válvula,
de modo tal que pase más fluido caliente para que la temperatura de salida aquí se restablezca, vuelva al valor de consigna de 70 grados. Esto es control automático. ¿Por qué es automático? Porque el control se hace a través de dispositivos y en el que se ha sustituido el operador humano. En particular, una estrategia de esta naturaleza que involucra el control de una variable continua en el tiempo se denomina control de procesos. Ahora analicemos el otro tipo de operación. Esa operación que se va haciendo por secuencias. Está regida por variables que son ahora, en vez de ser continuas, son discretas. Y fijémonos entonces que tenemos que hacer esta operación. Indicarle al motor que avance, detener la cinta cuando esté en una dada posición la pieza. Una vez que se ha detenido, se la fija a la pieza y con un taladro producimos la perforación. Bien. ¿Cómo sería el control automático? Es decir, ¿cómo sería el control manual? Es decir, ¿cómo operaría esta persona para realizar la operación como corresponde? Bueno, primero, este tipo lo que tendrá que hacer es poner en marcha la cinta para que se aproxime la pieza. Fíjense que este hombre necesita actuar sobre el proceso, necesita que la cinta se mueva y ¿qué es lo que termina haciendo? Bueno, va a un conmutador, ¿sí? Y pone en funcionamiento el motor. ¿Qué más hace? Mira si la pieza está en la posición. Es decir, hace un control si la pieza se encuentra en la posición que debe tener para la perforación. Si no está, deja que siga andando la cinta. Cuando llega a esa posición, ¿qué es lo que tiene que hacer el operador? Detener el motor. Fíjense qué es lo que ha necesitado este operador humano. Ha necesitado ver que la pieza está en posición, porque solamente cuando hubo una detección de la posición correcta, en ese momento él desactiva el motor. Si quiero controlar, tengo que medir. ¿Le suena? Es lo mismo que hacíamos en el caso de control continuo. Acá también se necesita medir. Y como ven, necesito también actuar sobre el proceso, producir una modificación, que en este caso es que el motor ande o que el motor se detenga. Pero tiene que hacer más cosas este hombre para que la operación se realice como tiene que ser. Una vez que lo ha detenido al motor porque está en posición la pieza, ¿qué hace? Le indica a este martillo de sujeción, ¿sí?, que la mantenga firme a la pieza. Y después, ¿qué es lo que hace? Activa el taladro, baja
produce la perforación y lo desplaza de nuevo hacia arriba. Fíjense que estas son todas operaciones sobre el equipo, sobre el proceso, sobre la operación. Por lo tanto, observen que este hombre no solamente mide, sino también tiene capacidad para actuar sobre esta operación. Activando o desactivando el motor, moviendo este martillo de sujeción o trabajando con el taladro. Y por supuesto que una vez que ha retirado el taladro, activa de nuevo el motor para que de nuevo la cinta avance y traiga una nueva pieza. Los elementos que teníamos antes siguen estando aquí. Necesito elementos para medir y necesito elementos para actuar sobre el proceso. Y por supuesto, hay acá un operador humano que procesa la medición, compara con lo que necesita hacer y en base a eso da, en este caso, instrucciones o va a actuar sobre distintos puntos del equipo. Esto sería el control manual de esta operación. ¿Cómo sería el control automático? De nuevo, el control automático implicaría reemplazar el operador humano por dispositivos, por artefactos. Y por supuesto, lo que tengo que tener claro es que las operaciones que se hacen con control automático son las mismas que se hacían con el operador humano. Nada más que ahora el operador humano fue reemplazado por un dispositivo que se va a encargar que esta operación se haga con la secuencia que se necesita. Ese dispositivo puede ser un autómata programable, un PLC, o puede ser un microcontrolador. Nosotros en particular aquí nos vamos a centrar en los PLC, que son los que tienen un grado alto de difusión a nivel industrial. ¿Y qué es lo que va a hacer ese dispositivo? Primero, para poder hacer algo, tiene que recibir información que viene del equipo. ¿Cuál es la información que necesita para hacer este trabajo? Y detectar cuando la pieza está en posición. Por lo tanto, acá voy a necesitar un detector de posición. Un detector de presencia de esta pieza en la posición. Y con una señal que se le mandará a este, que es el elemento que reemplaza al operador humano, le indicaré si la pieza está en posición o no está en posición. Fíjense que ahora la señal tiene una naturaleza distinta de la que tenía antes. Ahora la señal tiene tan solo dos valores. ¿Está la pieza o no está la pieza? Cero tensión o un dado valor de tensión, por ejemplo. ¿Y cómo actúa este? De acuerdo a la información esta que recibe, le manda al motor que avance o que no avance. Si no está en posición,
que avance. Cuando está en posición, que no haga nada. De nuevo, tiene que mandarle una señal al actuador que le va a decir encendido o apagado. De nuevo, la naturaleza de la variable aquí es anda, no anda. Sí, no. Puede ser una tensión 0 o una tensión, por ejemplo, 24 voltios continua. Y por supuesto, también le manda información para que trabaje este taladro. ¿Sí? ¿Y qué información le dice? Como está en posición, perfore. O bien, no perfore. De nuevo, las señales tienen naturaleza sí, no. Como pueden ver, ahora necesito elementos que actúen sobre este equipo. Necesito un motor o necesito este taladro. Como pueden ver, necesito lo que denominamos genéricamente, para este caso, actuadores. ¿Qué es un actuador? Algo que tiene la misión de producir algún cambio en el proceso. Pero, ¿qué tipo de cambios? Y bueno, haga una cosa o no la haga. Observen que la naturaleza de las señales en este caso es distinta. Observen en este caso que a lo mejor tengo una sola medición, pero tengo más de una acción sobre el proceso. Esto, que es una forma de controlar, observen que es un control distinto del anterior y que está involucrando variables de naturaleza lógica, de naturaleza discreta. En este caso hablamos de automatismo o a la actividad automatización de este proceso. Bueno, esta materia se llama automatización y control de procesos. ¿Sí? Es decir, vamos a ver automatismos. Esto es equipos en donde tenemos variables discretas y hay que controlar secuencias y vamos a ver control de procesos en donde lo que hay que controlar son variables continuas. De ahí que nuestra materia tenga dos partes bien diferenciadas y que siempre las terminamos evaluando por separado, porque corresponden a dos naturalezas distintas. ¿Sí? El control de procesos lo vamos a desarrollar entre este tema 1 hasta el tema 4 y la automatización lo vamos a ver con el tema 5 a 7 del programa. En cualquiera de estas dos estrategias vamos a seguir una misma secuencia. Vamos a ver las herramientas matemáticas que nos permiten estudiar y diseñar el sistema de control. Vamos a ver con qué elementos se construye un sistema de control. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver actuadores, vamos a ver PLC, vamos a ver los distintos elementos de detección que tenemos cuando veamos automatización, y cuando veamos control de proceso vamos a ver elementos de medición de variables continuas, vamos a ver elementos finales de control y vamos a ver los controladores PID, que son los que se utilizan a nivel industrial. Y por último, una vez que sabemos, tenemos las herramientas matemáticas
y aparte conocemos los elementos con los cuales se implementan los sistemas de control, ahí vamos a ver y vamos a analizar cómo es el comportamiento, cómo se hace el control en cada uno de los casos. Muy bien. Esto es el panorama general de lo que contiene la materia. Y es lo que vamos a tratar de desarrollar hasta junio. ¿Tienen alguna pregunta para hacer?